Hola, saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos, recordaremos, aprenderemos sobre las cortes de justicia de Dios contra la maldad. Y en este preciso momento vamos a compartir uno de los detalles de esas cortes, que es el juicio final contra el enemigo de Dios en las cortes celestiales de Dios. 10 detalles para entender qué es un proceso legal, no solamente entre humanos, sino también a favor o en contra de la maldad humana hoy, aquí y ahora en la tierra, pero también contra las diversas criaturas, propiedad de Dios Padre, hoy, aquí y ahora en la tierra. 10 detalles tienen sus nombres que se manejan muchísimo en las leyes en todos los idiomas, naciones, edades, provincias y territorios. Los 10 factores comunes o elementos comunes de toda acción legal incluyen: 1. Un juez. 2. Un abogado defensor. 3. Un acusador. 4. Un fiscal o intercesor de las leyes. 5. Demandantes y demandados. 6. Pruebas a favor o en contra. 7. La demanda. 8. El tiempo. 9. El lugar. Y 10. La sentencia. A continuación pasaré a explicar algunos de estos detalles en lenguaje sencillo y simple, entendible para personas desde los 12 años en adelante. Un juez es una persona en autoridad, es la suprema autoridad dentro de las leyes. Conoce el caso, recibe al abogado defensor, al abogado acusador, al fiscal o intercesor de las leyes, a los demandantes, a los demandados, recibe, evalúa y reflexiona sobre las pruebas, recibe, acusa, acepta o rechaza la demanda, el tiempo lo establece los lugares, pero también dictamina o emite o pronuncia su decisión final respecto a la demanda, es decir, realiza una sentencia. Número 1. El juez. Número 2. El abogado defensor. En el mundo espiritual, el abogado perfecto defensor tiene por nombre Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre. El que nació, creció, murió, resucitó y está vivo, y es Dios eterno y vivo para siempre. 3. El acusador. Conforme a las leyes espirituales, el acusador es el dragón, serpiente antigua, diablo, que se llama Satanás, conforme a la ley de la palabra de Dios. 4. El fiscal. En el mundo espiritual lo conocemos también como el intercesor de las leyes. Delante de Dios Padre es el Espíritu Santo de Dios. 5. Los demandantes y los demandados. En este caso pueden ser delante de Dios Padre, pueden ser también la maldad de personas, y eso incluye a varones masculinos biológicos y a mujeres femeninas biológicas. Pero también pueden ser las criaturas, las naciones, las ciudades, comunidades e instituciones. 6. Las pruebas. Las pruebas constituyen todas las acciones, pensamientos y decisiones de obedecer o desobedecer a las leyes de Dios Padre, en lo que se conoce el libro de la escritura bíblica, palabra de Dios o ley de Dios, conocida sencillamente como Biblia. 7. La demanda. La demanda es toda aquella acción de solicitud, de petición, de clamor, de súplica, de peticiones de restitución o de restauración, de cosas, de hechos, de bienes, de eventos o de la identidad de una persona y su buen nombre. 8. El tiempo. En el mundo visible, el tiempo puede ser clasificado de diferentes maneras. En algunas ciudades, algunas naciones, las leyes establecen un tiempo de plazo y un tiempo de término. Es decir, el tiempo de plazo y el tiempo de término se diferencian por lo que incluyen o excluyen a los fines de semana para trabajar en el proceso legal, o los incluyen. Incluyen también los días feriados o también los excluyen. 9. El lugar. Hay dos formas de lugares que se establecen dentro de un proceso legal, sea de un juicio largo, un juicio corto, una demanda o cualquier tipo de acción legal. Estos incluyen el lugar donde fue cometido la desobediencia o la obediencia a una ley, pero también incluyen el lugar donde debe ser puesta, colocada o presentada la petición de una súplica, un clamor, una petición o una intercesión por uno mismo o por otra persona.
Algunos de estos lugares que los seres humanos a lo largo de la historia les hemos dado nombres son Corte Suprema, Corte Superior, Tribunales de Justicia, juzgados, notarías, comisarías, unidades de policía, unidades de flagrancia de delitos, entre varios nombres en varios idiomas. Todo lugar tiene una sola puerta de entrada delante del trono de Dios. Es la oficina al juez, que es Dios y Padre de Jesucristo. Al edificio de la corte o del tribunal o de un juzgado o notaría suelen haber de una hasta tres puertas, inclusive por seguridad, teniendo una entrada principal y dos entradas alternas, tanto para entrada como salida de testigos protegidos, pero también como entrada y salida de personal policial para los demandados o contra los demandados. En el reino de Dios, la puerta única de entrada, el único camino y la única puerta de entrada es por medio de Jesucristo. La sentencia. La sentencia es únicamente un derecho que tiene la autoridad suprema. En el mundo espiritual del reino de Dios Padre, lo constituye Dios y Padre de Jesucristo en su función de juez. Es su única soberanía, poder y autoridad para Él, establecida por Él y por medio de Él y para Él. No existe otra persona que pueda establecer una sentencia, y quien lo intenta comete el delito de usurpación. Existen diferentes formas de sentencias en el mundo visible entre los humanos, por ejemplo, sentencias de muerte, sentencias de prisiones, sentencias de cautiverio, sentencias de deportación, sentencias de exilio, de restitución de bienes, de restauración de bienes e inclusive restauración de perjuicios a la buena honra de la persona o de una familia o una comunidad o una institución. En el mundo espiritual, hoy, aquí y ahora, conforme a la palabra de Dios, existe una ley que también es la ley del juicio final. Esta está escrita básicamente en el libro donde se habla básicamente de la completa llegada y absoluta presencia del reino de Dios Padre, de Jesucristo, aquí entre nosotros. Este tipo de juicio en la corte celestial de Dios está descrito básicamente a partir del Apocalipsis, lo que se llama los capítulos 4 al capítulo 20, donde se hace el proceso ya de destrucción de todo lo que es la sentencia contra la maldad de las criaturas. A continuación pasaremos a escuchar la narrativa de la descripción de la llegada de este juicio, pero también del juicio contra el dragón, la serpiente antigua, Satanás y todos sus ángeles rebeldes contra Dios, que se llevará a cabo delante de Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, y los ángeles que han sido obedientes a Dios Padre hasta la fecha. Apocalipsis 20. Revelación al apóstol Juan en la isla del Mediterráneo llamada Patmos. Escribe Juan, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Tronos en la corte celestial de Dios Padre. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juicio, para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y
subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento, los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La corte de justicia de Dios, el juicio final contra el Satanás, dragón, serpiente antigua. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cortes celestiales de juicio de Dios Padre contra Satanás, dragón serpiente, diablo Satanás, y contra los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Escritura bíblica, palabra de Dios, ley de Dios, Apocalipsis 20. Bendiciones.